Sacramentos y liturgia. Resúmenes del compendio del Catecismo. Repaso de la primera unidad. Con el compendio del Catecismo de la Iglesia. Segunda parte, la celebración del misterio cristiano. Primera sección, la economía sacramental, en 218 a 220. La liturgia es la celebración del misterio de Cristo y, en particular, su misterio pascual. En ella se manifiesta y realiza, a través de signos, la santificación de los hombres. Es la cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia, al mismo tiempo es la fuente de la que emana su fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa en su Iglesia, con ella y por medio de ella, la obra de nuestra redención. Capítulo primero, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia, en 219 a 232. En la liturgia el Padre nos colma de sus bendiciones en el Hijo, encarnado, muerto y resucitado por nosotros, y derrama el Espíritu Santo en nuestros corazones. Al mismo tiempo, la Iglesia bendice al Padre mediante la adoración, la alabanza y la acción de gracias, e implora el don de su Hijo y del Espíritu Santo. N.S. Jesucristo, al entregar el Espíritu Santo a los apóstoles, les ha concedido, a ellos y a sus sucesores, el poder de actualizar la obra de la salvación por medio del sacrificio eucarístico y de los sacramentos, en los cuales él mismo actúa para comunicar su gracia a los fieles de todos los tiempos y en todo el mundo. El Espíritu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo, lo hace presente y actualiza su misterio, une la Iglesia a la vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella el don de la comunión. Los sacramentos son signos sensibles y eficaces de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la vida divina. Son 7, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden y matrimonio. Cristo ha confiado los sacramentos a su Iglesia. Son, de la Iglesia, en un doble sentido. De ella, en cuanto son acciones de la Iglesia, la cual es sacramento de la acción de Cristo, y, para ella, en el sentido de que edifican la Iglesia. El carácter sacramental es un sello espiritual, conferido por los sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden. Constituye promesa y garantía de la protección divina. En virtud de este sello, el cristiano queda configurado a Cristo, participa de diversos modos en su sacerdocio y forma parte de la Iglesia según estados y funciones diversas. Puesto que el carácter es indeleble, los sacramentos que lo imprimen solo pueden recibirse una vez en la vida. Los sacramentos no solo suponen la fe, sino que con las palabras los elementos rituales la alimentan, fortalecen y expresan. Celebrando los sacramentos, la Iglesia confiesa la fe apostólica. De ahí la antigua sentencia, lex orandi, lex credendi, esto es, la Iglesia cree tal como reza. Los sacramentos son eficaces ex opere operato, por el hecho mismo de que la acción sacramental se realiza, porque es Cristo quien actúa en ellos y quien da la gracia que significan, independientemente de la santidad personal del ministro. Sin embargo, los frutos de los sacramentos dependen también de las disposiciones del que los recibe. Son necesarios para la salvación, aunque no todos se den a cada uno de los fieles, porque otorgan la gracia sacramental, el perdón de los pecados, la adopción como hijos de Dios, la configuración con Cristo Señor y la pertenencia a la Iglesia. El Espíritu Santo cura y transforma a quienes los reciben. La gracia sacramental es la gracia del Espíritu Santo, dada por Cristo y propia de cada sacramento. Esta gracia ayuda al fiel en su camino de santidad, y también a la Iglesia en su crecimiento de caridad y testimonio. En los sacramentos la Iglesia recibe ya un anticipo de la vida eterna. Capítulo segundo, la celebración sacramental del misterio pascual. En la liturgia actúa el Cristo total, Christus totus, cabeza y cuerpo. En cuanto sumo sacerdote, él celebra la liturgia con su cuerpo, que es la Iglesia del cielo y de la tierra. En el cielo celebran la liturgia los ángeles, los santos de la antigua y de la nueva alianza, en particular la Madre de Dios, los apóstoles, los mártires y, una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, AP 7, 9. La Iglesia en la tierra celebra la liturgia como pueblo sacerdotal, en el cual cada uno obra según su propia función, en la unidad del Espíritu Santo,
Los bautizados se ofrecen como sacrificio espiritual, los ministros ordenados celebran según el orden recibido para el servicio de todos los miembros de la Iglesia, los obispos y presbíteros actúan en la persona de Cristo cabeza. Los signos sacramentales, algunos provienen del mundo creado, luz, agua, fuego, pan, vino, aceite, otros, de la vida social, lavar, ungir, partir el pan, otros de la historia de la salvación en la antigua alianza, los ritos pascuales, los sacrificios, la imposición de manos, las consagraciones. Algunos de estos signos son normativos e inmutables. Asumidos por Cristo, se convierten en portadores de la acción salvífica y de santificación. Las acciones y las palabras en la celebración sacramental están estrechamente unidas. Es preciso que las palabras del rito acompañen y vivifiquen estas acciones. Las palabras y las acciones litúrgicas realizan lo que significan. La música y el canto están estrechamente vinculados a la acción litúrgica, deben respetar los siguientes criterios: la conformidad de los textos a la doctrina católica, y con origen preferiblemente en la Sagrada Escritura y en las fuentes litúrgicas, la belleza expresiva de la oración, la calidad de la música, la participación de la asamblea, la riqueza cultural del pueblo de Dios y el carácter sagrado y solemne de la celebración. Las sagradas imágenes, la imagen de Cristo es el icono litúrgico por excelencia. Las demás, que representan a la Madre de Dios y a los santos, significan a Cristo, que en ellos es glorificado. Las imágenes proclaman el mismo mensaje evangélico que la Sagrada Escritura transmite mediante la palabra, y ayudan a despertar y alimentar la fe de los creyentes. El domingo es el fundamento y núcleo de todo el año litúrgico, que tiene su culminación en la Pascua anual, fiesta de las fiestas. El año litúrgico celebra todo el misterio de Cristo, desde la encarnación hasta su retorno glorioso. En días determinados, la Iglesia venera con especial amor a María, y hace también memoria de los santos. La liturgia de las horas, oración pública y común de la Iglesia, es la oración de Cristo con su cuerpo, la Iglesia. Santifica y transfigura el tiempo de cada día. Se compone principalmente de salmos y de otros textos bíblicos, y también de lecturas de los santos padres y maestros espirituales. El culto de la nueva alianza no está ligado a un lugar exclusivo, porque Cristo es el verdadero templo de Dios, por medio del cual también los cristianos y la Iglesia entera se convierten, por la acción del Espíritu Santo, en templos del Dios vivo. Sin embargo, el pueblo de Dios, en su condición terrenal, tiene necesidad de lugares donde la comunidad pueda reunirse para celebrar la liturgia. Los edificios sagrados son las casas de Dios, símbolo de la Iglesia que vive en aquel lugar e imagen de la morada celestial. Son lugares de oración, en los que la Iglesia celebra sobre todo la Eucaristía, y adora a Cristo realmente presente en el tabernáculo. Los lugares principales dentro de los edificios sagrados son el altar, el sagrario o tabernáculo, las crismeras o vasos sagrados donde se conservan el santo crisma y los otros santos óleos, la sede del obispo, cátedra, o del presbítero, el ambón, la pila bautismal y el confesionario. El único misterio de Cristo se celebra en la Iglesia según diversas tradiciones litúrgicas. En la liturgia existen elementos inmutables por ser de institución divina. Hay después otros elementos susceptibles de cambio, que la Iglesia puede, y a veces debe, adaptar a las culturas de los diversos pueblos. Repaso de la segunda unidad. Con el compendio del Catecismo de la Iglesia. Segunda sección. Los 7 sacramentos de la Iglesia. Los sacramentos de la Iglesia se distinguen en sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía, sacramentos de la curación, penitencia y unción de los enfermos, y sacramentos al servicio de la comunión y de la misión, orden y matrimonio. Todos corresponden a momentos importantes de la vida cristiana, y están ordenados a la Eucaristía, como a su fin específico. Capítulo primero. Los sacramentos de la iniciación cristiana. El sacramento del bautismo, en 252 a 264. Nombres: el primer sacramento de la iniciación recibe, ante todo, el nombre de bautismo. Bautizar significa sumergir en el agua. Quien recibe el bautismo es sumergido en la muerte de Cristo y resucita con él. También, baño de regeneración y renovación en el Espíritu Santo, iluminación, porque el bautizado se convierte en hijo de la luz.
Prefiguraciones en la antigua alianza: el agua, fuente de vida y de muerte; el arca de Noé, que salva por medio del agua; el paso del Mar Rojo, que libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto; el paso del Jordán, que hace entrar a Israel en la tierra prometida, imagen de la vida eterna. Estas prefiguraciones del bautismo las cumple Jesucristo, el cual, al comienzo de su vida pública, se hace bautizar por Juan Bautista en el Jordán, levantado en la cruz, de su costado abierto brotan sangre y agua. Y después de su resurrección confía a los apóstoles esta misión: Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el día de Pentecostés, la Iglesia administra el bautismo al que cree en Jesucristo. El rito esencial del bautismo consiste en sumergir en el agua al candidato o derramar agua sobre su cabeza, mientras se invoca el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Puede recibir el bautismo cualquier persona que no esté aún bautizada. La Iglesia bautiza a los niños pues nacen con el pecado original. A todo aquel que va a ser bautizado se le exige la profesión de fe, expresada personalmente, en el caso del adulto, o por medio de sus padres y de la Iglesia, en el caso del niño. El padrino o la madrina y toda la comunidad eclesial tienen también una parte de responsabilidad en la preparación al bautismo, catecumenado, así como en el desarrollo de la fe y de la gracia bautismal. Los ministros ordinarios del bautismo son el obispo y el presbítero; en la Iglesia latina, también el diácono. En caso de necesidad, cualquiera puede bautizar, siempre que tenga la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Derramará agua sobre la cabeza del candidato y pronuncia la fórmula trinitaria bautismal: Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es necesario para la salvación de todos aquellos a quienes el Evangelio ha sido anunciado y han tenido la posibilidad de pedir este sacramento. Puesto que Cristo ha muerto para la salvación de todos, pueden salvarse también sin el bautismo todos aquellos que mueren a causa de la fe, bautismo de sangre, los catecúmenos, y todos aquellos que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer a Cristo y a la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, bautismo de deseo. En cuanto a los niños que mueren sin el bautismo, la Iglesia en su liturgia los confía a la misericordia de Dios. Los efectos del bautismo: perdona el pecado original, todos los pecados personales y todas las penas debidas al pecado; hace participar de la vida divina trinitaria mediante la gracia santificante, la gracia de la justificación que incorpora a Cristo y a su Iglesia; hace participar del sacerdocio de Cristo y constituye el fundamento de la comunión con los demás cristianos; otorga las virtudes teologales y los dones del Espíritu Santo. El bautizado pertenece para siempre a Cristo. En efecto, queda marcado con el sello indeleble de Cristo, carácter. El nombre cristiano es importante porque Dios conoce a cada uno por su nombre, es decir, en su unicidad. Con el bautismo, el cristiano recibe en la Iglesia el nombre propio, preferiblemente de un santo, de modo que éste ofrezca al bautizado un modelo de santidad y le asegure su intercesión ante Dios. El sacramento de la confirmación, en 265 a 270. En la antigua alianza, los profetas anunciaron que el Espíritu del Señor reposaría sobre el Mesías esperado y sobre todo el pueblo mesiánico. Toda la vida y la misión de Jesús se desarrollan en una total comunión con el Espíritu Santo. Los apóstoles reciben el Espíritu Santo en Pentecostés y anuncian las maravillas de Dios. Comunican a los nuevos bautizados, mediante la imposición de las manos, el don del mismo Espíritu. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha seguido viviendo del Espíritu y comunicándolo a sus hijos. Se llama confirmación o crismación porque confirma y refuerza la gracia bautismal. Se llama crismación, puesto que un rito esencial de este sacramento es la unción con el santo crisma, en las iglesias orientales, unción con el santo mairán. El rito esencial de la confirmación es la unción con el santo crisma, aceite de oliva mezclado con perfumes, consagrado por el obispo, que se hace con la imposición de manos por parte del ministro, el cual pronuncia las palabras sacramentales propias del rito. En Occidente, esta unción se hace sobre la frente del bautizado con estas palabras: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. En las iglesias orientales de rito bizantino, la unción se hace también en otras partes del cuerpo, con la fórmula, sello del don del Espíritu Santo. El efecto de la confirmación es la especial efusión del Espíritu Santo,
tal como sucedió en Pentecostés. Esta efusión imprime en el alma un carácter indeleble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal, arraiga más profundamente la filiación divina, une más fuertemente con Cristo y con su Iglesia, fortalece en el alma los dones del Espíritu Santo, concede una fuerza especial para dar testimonio de la fe cristiana. Puede y debe recibirlo, una sola vez, aquel que ya ha sido bautizado. Para recibirlo con fruto hay que estar en gracia de Dios. El ministro originario de la confirmación es el obispo. Se manifiesta así el vínculo del confirmado con la Iglesia en su dimensión apostólica. Cuando el sacramento es administrado por un presbítero, como sucede ordinariamente en Oriente y en casos particulares en Occidente, es el mismo presbítero, colaborador del obispo, y el santo crisma, consagrado por éste, quienes expresan el vínculo del confirmado con el obispo y con la Iglesia. Repaso de la tercera unidad. Con el compendio del Catecismo de la Iglesia. El sacramento de la Eucaristía, en 271 a 294. La Eucaristía es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos, hasta su segunda venida, el sacrificio de la cruz, confiando así a la Iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual, en el que se recibe a Cristo, el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la vida eterna. Jesucristo instituyó la Eucaristía el Jueves Santo, la noche en que fue entregado, 1 Co 11, 23, mientras celebraba con sus apóstoles la última cena. Después de reunirse con los apóstoles en el cenáculo, Jesús tomó en sus manos el pan, lo partió y se lo dio, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Después tomó en sus manos el cáliz con el vino y les dijo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. La Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. En ella alcanzan su cumbre la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. La Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, el mismo Cristo, nuestra Pascua. Expresa y produce la comunión en la vida divina y la unidad del pueblo de Dios. Mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Los nombres más comunes son: Eucaristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Misterios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada Comunión. En la antigua alianza, la Eucaristía fue anunciada sobre todo en la cena pascual, celebrada cada año por los judíos con panes ácimos, como recuerdo de la salida apresurada y liberadora de Egipto. Jesús la anunció en sus enseñanzas y la instituyó celebrando con los apóstoles la última cena durante un banquete pascual. La Iglesia, fiel al mandato del Señor, haced esto en memoria mía, ha celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, día de la resurrección de Jesús. La celebración eucarística se desarrolla en dos grandes momentos, que forman un solo acto de culto. La liturgia de la palabra, que comprende la proclamación y la escucha de la palabra de Dios, y la liturgia eucarística, que comprende la presentación del pan y del vino, la anáfora o plegaria eucarística, con las palabras de la consagración, y la comunión. El ministro de la celebración de la Eucaristía es el sacerdote, obispo o presbítero, válidamente ordenado, que actúa en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Los elementos esenciales para celebrar la Eucaristía son el pan de trigo y el vino de vid. El sacrificio de la cruz y el sacrificio de la Eucaristía son un único sacrificio. Son idénticas la víctima y el oferente, y solo es distinto el modo de ofrecerse. De manera cruenta en la cruz, incruenta en la Eucaristía. La Eucaristía se ofrece también por todos los fieles, vivos y difuntos, en reparación de los pecados de todos los hombres y para obtener de Dios beneficios espirituales y temporales. También la Iglesia del cielo está unida a la ofrenda de Cristo. Jesucristo está presente en la Eucaristía de modo verdadero, real y sustancial. Con su cuerpo y con su sangre, con su alma y su divinidad. Cristo, todo entero, Dios y hombre, está presente en ella de manera sacramental, es decir, bajo las especies eucarísticas del pan y del vino.
Transubstanciación significa la conversión de toda la sustancia del pan en la sustancia del cuerpo de Cristo, y de toda la sustancia del vino en la sustancia de su sangre. Esta conversión se opera en la plegaria eucarística con la consagración. Sin embargo, permanecen las características sensibles del pan y del vino. La fracción del pan no divide a Cristo. La presencia eucarística de Cristo continúa mientras subsistan las especies eucarísticas. Al sacramento de la Eucaristía se le debe rendir el culto de latría, es decir, la adoración reservada a Dios, tanto durante la celebración eucarística, como fuera de ella. La Iglesia conserva con la máxima diligencia las hostias consagradas, las lleva a los enfermos y a otras personas imposibilitadas de participar en la Santa Misa, las presenta a la solemne adoración de los fieles, las lleva en procesión e invita a la frecuente visita y adoración del Santísimo Sacramento, reservado en el sagrario. La Eucaristía es el banquete pascual porque Cristo, realizando sacramentalmente su Pascua, nos entrega su cuerpo y su sangre, ofrecidos como comida y bebida, y nos une con él y entre nosotros en su sacrificio. El altar es el símbolo de Cristo mismo, presente como víctima sacrificial, altar sacrificio de la cruz, y como alimento celestial que se nos da a nosotros, altar mesa eucarística. La Iglesia establece que los fieles tienen obligación de participar de la Santa Misa todos los domingos y fiestas de precepto, y recomienda que se participe también en los demás días. La Iglesia recomienda a los fieles que participan de la Santa Misa recibir también, con las debidas disposiciones, la Sagrada Comunión, estableciendo la obligación de hacerlo al menos en Pascua. Para recibir la Sagrada Comunión se debe estar plenamente incorporado a la Iglesia Católica y hallarse en gracia de Dios, es decir, sin conciencia de pecado mortal. Quien es consciente de haber cometido un pecado grave debe recibir el sacramento de la reconciliación antes de acercarse a comulgar. Son también importantes el espíritu de recogimiento y de oración, la observancia del ayuno prescrito por la Iglesia y la actitud corporal, gestos, vestimenta, en señal de respeto a Cristo. Los frutos de la Sagrada Comunión, acrecienta nuestra unión con Cristo y con su Iglesia, conserva y renueva la vida de la gracia y nos hace crecer en el amor al prójimo. Fortaleciéndonos en la caridad, nos perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales. Los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de las iglesias orientales que no están en plena comunión con la Iglesia, siempre que éstos lo soliciten espontáneamente y tengan las debidas disposiciones. Asimismo, los ministros católicos administran lícitamente la Sagrada Comunión a los miembros de otras comunidades eclesiales que, en presencia de una grave necesidad, la pidan espontáneamente, estén bien dispuestos y manifiesten la fe católica respecto al sacramento. La Eucaristía es prenda de la gloria futura porque nos colma de toda gracia y bendición del cielo, nos fortalece en la peregrinación de nuestra vida terrena y nos hace desear la vida eterna, uniéndonos a Cristo, sentado a la derecha del Padre, a la Iglesia del cielo, a la Santísima Virgen y a todos los santos. Repaso de la cuarta unidad. Con el compendio del Catecismo de la Iglesia. Capítulo segundo: Los sacramentos de curación. Cristo ha querido que la Iglesia continuase su obra de curación y de salvación mediante la penitencia y de la unción de los enfermos. El sacramento de la penitencia y la reconciliación, en 296 a 312. Este sacramento es llamado sacramento de la penitencia, de la reconciliación, del perdón, de la confesión y de la conversión. El Señor resucitado instituyó este sacramento la tarde de Pascua cuando se mostró a sus apóstoles y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y en 20, 22 a 23. La penitencia interior es el dinamismo del corazón contrito. Implica el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el firme propósito de no pecar más, y la confianza en la ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en la misericordia divina. La penitencia puede tener expresiones muy variadas, especialmente el ayuno, la oración y la limosna. Estas y otras muchas formas de penitencia pueden ser practicadas en la vida cotidiana del cristiano, en particular en tiempo de Cuaresma y el viernes, día penitencial. Los elementos esenciales del sacramento de la reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el hombre, y la absolución del sacerdote, que concede el perdón en nombre de Cristo. Los actos propios del penitente son los siguientes: un diligente examen de conciencia, la contrición,
o arrepentimiento, que es perfecta cuando está motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se funda en otros motivos, e incluye el propósito de no volver a pecar. La confesión, que consiste en la acusación de los pecados hecha delante del sacerdote, la satisfacción, es decir, el cumplimiento de ciertos actos de penitencia, que el confesor impone al penitente. Se deben confesar todos los pecados graves aún no confesados que se recuerdan después de un diligente examen de conciencia. La confesión de los pecados graves es el único modo ordinario de obtener el perdón. Todo fiel, que haya llegado al uso de razón, está obligado a confesar sus pecados graves al menos una vez al año, y también antes de recibir la primera comunión. La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los pecados veniales aunque no sea estrictamente necesaria, ya que ayuda a formar una recta conciencia y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu. Los obispos y los presbíteros ejercen el poder de perdonar los pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La absolución de algunos pecados particularmente graves, como son los castigados con la excomunión, está reservada a la sede apostólica o al obispo del lugar o a los presbíteros autorizados por ellos, aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier pecado y excomunión, todo confesor está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas muy severas, a mantener el sigilo sacramental, esto es, el absoluto secreto sobre los pecados conocidos en confesión. Los efectos del sacramento de la penitencia son la reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de los pecados, la reconciliación con la Iglesia, la recuperación del estado de gracia, si se había perdido, la remisión de la pena eterna merecida a causa de los pecados mortales y, al menos en parte, de las penas temporales que son consecuencia del pecado, la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo del espíritu, el aumento de la fuerza espiritual para el combate cristiano. En caso de grave necesidad, como un inminente peligro de muerte, se puede recurrir a la celebración comunitaria de la reconciliación, con la confesión general y la absolución colectiva, respetando las normas de la Iglesia y haciendo propósito de confesar individualmente, a su debido tiempo, los pecados graves ya perdonados de esta forma. Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal merecida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel, cumpliendo determinadas condiciones, obtiene para sí mismo o para los difuntos, mediante el ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora de la redención, distribuye el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos. Repaso de la quinta unidad. Con el compendio del Catecismo de la Iglesia. El sacramento de la unción de los enfermos, en 313 a 320. La Iglesia tiene un sacramento específico para los enfermos, instituido por Cristo mismo y atestiguado por Santiago: ¿está enfermo alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el nombre del Señor. Esti 5, 14 a 15. Lo puede recibir cualquier fiel que comienza a encontrarse en peligro de muerte por enfermedad o vejez. Se recibir otras veces, si se produce un agravamiento de la enfermedad o si se presenta otra enfermedad grave. La celebración de este sacramento debe ir precedida, si es posible, de la confesión individual del enfermo. Solo puede ser administrado por los sacerdotes, obispos o presbíteros. La celebración consiste esencialmente en la unción con óleo, bendecido si es posible por el obispo, sobre la frente y las manos del enfermo, en el rito romano, o también en otras partes del cuerpo en otros ritos, acompañada de la oración del sacerdote, que implora la gracia especial de este sacramento. Los efectos: confiere una gracia particular, que une más íntimamente al enfermo a la pasión de Cristo, otorgándole fortaleza, paz, ánimo y también el perdón de los pecados, si el enfermo no ha podido confesarse. Además, este sacramento concede a veces, si Dios lo quiere, la recuperación de la salud física. En todo caso, esta unción prepara al enfermo para pasar a la casa del Padre. El viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo muerto y resucitado, es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Capítulo 3. Los sacramentos al servicio de la comunión y de la misión. Dos sacramentos, el orden y el matrimonio, confieren una gracia especial para una misión particular en la Iglesia, al servicio de la edificación del pueblo de Dios.
Contribuyen especialmente a la comunión eclesial y a la salvación de los demás. El sacramento del orden, en 322 a 336. Es aquel mediante el cual, la misión confiada por Cristo a sus apóstoles, sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Con la consagración, ordenación, se entra a formar parte cuerpo eclesial. Un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. Las prefiguraciones de la T se cumplen en Cristo Jesús, quien, mediante su sacrificio en la cruz, es, el único, mediador entre Dios y los hombres, el, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El único sacerdocio de Cristo se hace presente por el sacerdocio ministerial. Solo Cristo es el verdadero sacerdote, los demás son ministros suyos. El sacramento del orden se compone de 3 grados. El episcopado, el presbiterado y el diaconado. La ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden, hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal, compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias, y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. El obispo, a quien se confía una iglesia particular, es el principio visible y el fundamento de la unidad de esa iglesia, en la cual desempeña, como vicario de Cristo, el oficio pastoral, ayudado por sus presbíteros y diáconos. La unción del Espíritu marca al presbítero con un carácter espiritual indeleble, lo configura a Cristo sacerdote y lo hace capaz de actuar en nombre de Cristo cabeza. Como cooperador del orden episcopal, es consagrado para predicar el Evangelio, celebrar el culto divino, sobre todo la Eucaristía, de la que saca fuerza todo su ministerio, y ser pastor de los fieles. Con los demás presbíteros que forman el presbiterio, que, en comunión con el obispo y en dependencia de él, tienen la responsabilidad de la iglesia particular. El diácono es ordenado para el servicio de la iglesia, y lo cumple bajo la autoridad de su obispo, en el ministerio de la palabra, el culto divino, la guía pastoral y la caridad. En cada uno de sus 3 grados, el sacramento del orden se confiere mediante la imposición de las manos sobre la cabeza del ordenando por parte del obispo, quien pronuncia la solemne oración consagratoria. Con ella, el obispo pide a Dios para el ordenando una especial efusión del Espíritu Santo y de sus dones, en orden al ejercicio de su ministerio. Corresponde a los obispos válidamente ordenados, en cuanto sucesores de los apóstoles, conferir los 3 grados del sacramento del orden. Solo el varón bautizado puede recibir válidamente el sacramento del orden. La Iglesia se reconoce vinculada por esta decisión del mismo Señor. Nadie puede exigir su recepción, se debe ser considerado apto por la autoridad de la Iglesia. Para el episcopado se exige siempre el celibato. Para el presbiterado, en la Iglesia latina, son ordinariamente elegidos hombres creyentes que viven como célibes y tienen la voluntad de guardar el celibato, por el reino de los cielos. En las iglesias orientales no está permitido contraer matrimonio después de haber recibido la ordenación. Al diaconado permanente pueden acceder también hombres casados. El sacramento del orden otorga una efusión especial del Espíritu Santo, que configura con Cristo al ordenado en su triple función de sacerdote, profeta y rey, según los respectivos grados del sacramento. La ordenación confiere un carácter espiritual indeleble. Por eso no puede repetirse ni conferirse por un tiempo determinado. En el ejercicio del ministerio sagrado los sacerdotes actúan en la persona de Cristo cabeza y en nombre de la Iglesia. Por tanto, el sacerdocio ministerial se diferencia esencialmente, y no solo en grado, del sacerdocio común de los fieles. Repaso de la sexta unidad. Con el compendio del Catecismo de la Iglesia. El sacramento del matrimonio, en 337 a 350. Dios ha llamado al hombre y a la mujer, en el matrimonio, a una íntima comunión de vida y amor entre ellos, de manera que ya no son 2, sino una sola carne, Mt 19, 6. Al bendecirlos, Dios les dijo, creced y multiplicaos. La alianza matrimonial del hombre y de la mujer, fundada y estructurada con leyes propias dadas por el Creador, está ordenada por su propia naturaleza a la comunión y al bien de los cónyuges, y a la procreación y educación de los hijos. Jesús enseña que, según el designio original divino, la unión matrimonial es indisoluble. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
La unión matrimonial está muy frecuentemente amenazada por la discordia y la infidelidad. Dios da al hombre y a la mujer su gracia para vivir según el designio divino original. Dios ayuda a su pueblo a madurar progresivamente en la conciencia de la unidad e indisolubilidad del matrimonio, sobre todo mediante la pedagogía de la ley y los profetas. Jesucristo no solo restablece el orden original del matrimonio querido por Dios, sino que otorga la gracia para vivirlo en su nueva dignidad de sacramento, que es el signo del amor esponsal hacia la Iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo ama a la Iglesia. El matrimonio no es una obligación para todos. Dios llama a algunos hombres y mujeres a seguir a Jesús por el camino de la virginidad o del celibato por el reino de los cielos. Estos renuncian al gran bien del matrimonio para ocuparse de las cosas del Señor. Y se convierten en signo de la primacía absoluta del amor de Cristo y de la ardiente esperanza de su vuelta gloriosa. La celebración litúrgica del matrimonio es pública, en presencia del sacerdote, o de un testigo cualificado de la Iglesia, y de otros testigos. El consentimiento matrimonial es la voluntad, expresada por un hombre y una mujer, de entregarse mutua y definitivamente, con el fin de vivir una alianza de amor fiel y fecundo. Puesto que el consentimiento hace el matrimonio, resulta indispensable e insustituible. Para que el matrimonio sea válido, el consentimiento debe tener como objeto el verdadero matrimonio, y ser un acto humano, consciente y libre, no determinado por la violencia o la coacción. Para ser lícitos, los matrimonios mixtos, entre católico y bautizado no católico, necesitan la licencia de la autoridad eclesiástica. Los matrimonios con disparidad de culto, entre un católico y un no bautizado, para ser válidos necesitan una dispensa. En todo caso, es esencial que los cónyuges no excluyan la aceptación de los fines y las propiedades esenciales del matrimonio, y que el cónyuge católico confirme el compromiso, conocido también por el otro cónyuge, de conservar la fe y asegurar el bautismo y la educación católica de los hijos. Los efectos, crea entre los cónyuges un vínculo perpetuo y exclusivo. Dios mismo ratifica el consentimiento de los esposos. Por tanto, el matrimonio rato y consumado entre bautizados no podrá ser nunca disuelto. Confiere a los esposos la gracia necesaria para alcanzar la santidad en la vida conyugal y acoger y educar responsablemente a los hijos. Los pecados gravemente contrarios al sacramento del matrimonio son los siguientes: el adulterio, la poligamia, el rechazo de la fecundidad y el divorcio. La Iglesia admite la separación física de los esposos cuando la cohabitación entre ellos se ha hecho, por diversas razones, prácticamente imposible, aunque procura su reconciliación. Pero estos, mientras viva el otro cónyuge, no son libres para contraer una nueva unión, a menos que el matrimonio entre ellos sea nulo y, como tal, declarado por la autoridad eclesiástica. La Iglesia no puede reconocer como matrimonio la unión de divorciados vueltos a casar civilmente. Quien repudie a su mujer y se case con otra, comete adulterio contra aquella, y si ella repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Hacia ellos la Iglesia muestra una atenta solicitud, invitándoles a una vida de fe, a la oración, a las obras de caridad y a la educación cristiana de los hijos, pero no pueden recibir la absolución sacramental, acercarse a la comunión eucarística ni ejercer ciertas responsabilidades eclesiales, mientras dure tal situación, que contrasta objetivamente con la ley de Dios. La familia cristiana es llamada iglesia doméstica, porque manifiesta y realiza la naturaleza comunitaria y familiar de la Iglesia en cuanto familia de Dios. Cada miembro, según su propio papel, ejerce el sacerdocio bautismal, contribuyendo a hacer de la familia una comunidad de gracia y de oración, escuela de virtudes humanas y cristianas y lugar del primer anuncio de la fe a los hijos. Repaso de la novena unidad. Con el compendio del Catecismo de la Iglesia. Capítulo 4. Otras celebraciones litúrgicas. Los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales, ocupan un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Tiene lugar un exorcismo, cuando la Iglesia pide con su autoridad, en nombre de Jesús, que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído a su dominio. Se practica de modo ordinario en el rito del bautismo.
El exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo. Formas de piedad popular: la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Vía Crucis, el rosario. La Iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo. El cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor. Las exequias expresan el carácter pascual de la muerte cristiana, en la esperanza de la resurrección, y el sentido de la comunión con el difunto, particularmente mediante la oración por la purificación de su alma. De ordinario, las exequias comprenden 4 momentos principales. La acogida de los restos mortales del difunto por parte de la comunidad, con palabras de consuelo y esperanza para sus familiares, la liturgia de la palabra, el sacrificio eucarístico, y el adiós, con el que se encomienda el alma del difunto a Dios, mientras su cuerpo es sepultado en la esperanza de la resurrección.